¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tenemos una nueva transmisión con un invitado especial para hablar sobre un tema que tiene tiempo que yo quería tocarlo, además de que muchas personas curiosamente en los comentarios me habían pedido este tema y me pareció una buena opción invitar a un profesor que es el profesor Meir Ha-Yakar, que está aquí el día de hoy con nosotros. ¿Cómo se encuentra, profesor? Hola, ¿qué tal? Gracias, Norma, antes que nada por la invitación. Y sí, me encuentro muy bien, muy feliz de participar. Creo que es la primera vez que participo en tu canal. No puedo negar que he visto ya algunos de tus trabajos. Algunas personas me han preguntado, me han consultado, hey, mira, he visto este canal, he visto este video, ¿qué tú opinas? Y por lo general, pues, una referencia positiva. Entiendo que el trabajo que haces de divulgación, especialmente en el marco de las ciencias bíblicas y el de estudio contextual, valga la redundancia, de las diversas creencias religiosas, al menos desde mi punto de vista, y filosófico judío, que es mi especialidad, me parece un trabajo, un esfuerzo, algo sumamente positivo porque prácticamente nos permite a todos, independientemente de la religión que sea cada quien, pues tener un intercambio, tener un conocimiento del otro, de las otras religiones, de los otros textos sagrados y de alguna forma pues expandir nuestra conciencia, nuestros conocimientos y nuestra cultura. Así que en términos resumidos, excelente tu trabajo y bueno, gracias por invitarme y ser parte también de ello. Gracias a usted por aceptar la invitación y pues por estas palabras que me ha brindado. Me gustaría que antes de iniciar ya de lleno con el tema, si hay alguna persona que nos esté viendo que no lo conozca, si se pudiera presentar un poquito más o menos de qué va su trabajo para que lo puedan conocer y también seguir en las redes sociales. Mi nombre es Meir, soy de origen panameño, nací en Panamá, en la tierra sagrada de Panamá. Hace ya aproximadamente más de 10, casi 12 años emigré a Israel, hice Aliyá, soy residente permanente, lo que implica que soy israelí también, fuera de ser judío, pues soy israelí también, y gozo de ambas nacionalidades, gracias a Dios, ¿no? Soy una persona, soy casado, tengo una adorable esposa que ha estado conmigo todos estos años, tengo 2 hijos, ¿ok? He tenido la oportunidad de poder hacer diversos estudios, tanto en Panamá como en Israel, y al menos en el marco de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema del movimiento no ágida, yo me presento a mí mismo como un investigador independiente. No soy una persona que tiene un título, un doctorado en noajismo, porque obviamente eso no existe, ¿ok? Los estudios relacionados con el noajismo son estudios puramente discrecionales. Existe literatura académica sobre el tema, existen algunos expositores que voy a mencionar que son también estudiosos desde el enfoque académico, crítico e histórico del noajismo también, pero se entiende también que hay diferentes cursos, diferentes seminarios. Yo tuve la oportunidad de participar en la Michlala Lipschitz con un seminario de un libro que prácticamente fue el que me hizo entender o llegar a conocer la existencia de esto. Y es el libro de Israel y la humanidad, del rabino Eliab Ben Mosek. Este libro lo estudié en una Michlala porque era un seminario sobre el libro. Entonces, allí fue donde entré, digamos, en contacto por primera vez con el tema no ágida, las 7 leyes de Noé y todo lo que ya de alguna forma ustedes ya tienen al menos una idea. ¿Ok? He realizado investigaciones documentales sobre este tema. Tengo una serie que se titula Noajismo Postmoderno, que es donde prácticamente recopilan diversos ensayos que he hecho público sobre el tema del noajismo desde un punto de vista histórico, desde el punto de vista ideológico y también filosófico crítico, valga la redundancia. Okay. Además de ello, pues he tenido formación religiosa a través de otras instituciones en el tema de las 7 leyes de Noé y todo lo que relacionado con el sistema, pero más, digamos, de forma más consolidada, diría que soy un investigador, en conclusión,
independiente, que ha desarrollado estudios autodidactas, más allá de la formación académica y religiosa que he podido acumular durante estos años. Muy bien. Chicos, este video se está grabando en presencia de los miembros del canal, pero igual cuando el video se haga público y también con los miembros del canal, vamos a estar dejando aquí en la descripción los links para las redes sociales del profesor para que vayan y lo sigan y pues vean parte del trabajo que él realiza en los medios sociales, porque obviamente una cosa también es lo que presentamos aquí y obviamente hay más detrás, ¿no? A veces pensamos que esto es todo, pero no es así. Y Sí, bueno, sí. nuevamente gracias por acompañarme con este tema. Y bueno, aunque hubo ciertas personas que sí estuvieron pidiendo este tema y yo más o menos sé un poco al respecto, siempre hay personas que quizás no saben bien de qué va este tema. Así que me gustaría pues comenzar para poner en contexto de qué se trata esto. Si nos pudiera usted definir a qué nos referimos con el noajismo dentro de este marco del judaísmo, que es su especialidad. ¿Hablamos solamente de un conjunto de leyes universales o hay algo más detrás? A ver, bueno, en términos concretos y solamente para entrar de manera eficiente en los conceptos que voy a utilizar y para que todo sea claro, me gustaría, antes que nada, aclarar que solamente por razones convencionales voy a utilizar el término noajismo, ¿ok? Como un concepto evidentemente nuevo, moderno, es un neologismo prácticamente utilizado para hacer referencia a un sistema, una estructura compuesta principalmente de normas, de leyes, por decirlo de alguna manera, y de ciertas ideas de forma intrínseca. Entonces, cuando hablo de noajismo, aunque algunos pues tienen a veces sienten que no es un término correcto, no es un término adecuado, lo entiendo, pero solamente por razones convencionales lo voy a utilizar para hacer referencia a este sistema, que no solamente es un sistema de derecho, un sistema legal, normativo, evidentemente religioso, ¿ok? Sino a un sistema que integra ideología, creencias, nociones, doctrinas, ¿ok? También voy a hablar del concepto noágida como un concepto neutral, ya sea para hombres o para mujeres, que de alguna forma u otra forman parte del sistema noágida, del noajismo como tal. ¿Ok? Entonces, eso lo utilizo solamente por razones convencionales, para que se entienda y no andar en términos en hebreo que no son realmente necesarios, digamos, entrar y esclarecer y detallar. Ahora, como preguntaste, entendemos de manera general el noajismo como un sistema, como una propuesta de origen judeo-rabínico que se desarrolló principalmente para el periodo helenístico, específicamente dentro del marco del periodo macabeo, como una respuesta a la necesidad de una legislación para toda esa sociedad no judía que vivía dentro de la tierra de Israel. Y esto es principalmente cuando se comienza a recuperar el gobierno de la tierra de Israel por medio de los macabeos. Casualmente estamos cerca de Hanukkah, un periodo en donde se hace mucha memoria sobre Hanukkah, los macabeos y todo lo que ocurrió en ese periodo. Entonces, en términos históricos, se entiende que los sabios, ante una situación de poder determinar la condición legal de los no judíos que residían en la tierra de Israel y del que de alguna forma nosotros los judíos teníamos que entrar en cierta relación, en cierta convivencia, los sabios de ese momento, principalmente de la casta sacerdotal, comenzaron a desarrollar criterios de cuáles podrían ser las normas fundamentales, las normas básicas que podrían regular, digamos, la ciudadanía, la residencia, la permanencia de estas personas dentro de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque sabemos que desde el punto de vista político y religioso, pues la tierra representa algo muy importante para el pueblo judío y no por ello está exenta de ciertos criterios religiosos sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer en la tierra de Israel. Entonces, es en función de todo este contexto la razón por la que los sabios judíos
pues consideraron la necesidad de establecer criterios fundamentales, básicos, que son muy parecidos, Norma, a las leyes migratorias que existen en todos los países del mundo. Cada país en su territorio tiene reglas mínimas que se les exigen a los extranjeros que quieren residir dentro del país. Bueno, exactamente esa era la visión clásica de las leyes noágidas, entre comillas, ¿ok? Ese era el objetivo, ese era el propósito, simple y llanamente regular la condición legal de las personas no judías que vivían dentro de la tierra de Israel. En función de ello, se establecieron 7 preceptos. Eso es lo que la tradición religiosa formula de manera general. Sin embargo, quienes hemos estudiado y hemos tenido acceso, digamos, a los libros y a ciertos detalles, sabemos que hubo todo un debate sobre cuáles serían estas 7 leyes. Sabemos que todavía el debate continúa, ya que no hubo finalmente un consenso definitivo. ¿Ok? Otros rabinos, otros sabios determinaron que no eran 7, eran 30. Otros dijeron que no son 30, son 66, perdón, tal como puedo mostrar después en unos minutos. Y otros dijeron, no, lo que sucede es que todas estas son un derivado de las 7 principales. Y en esto ha girado prácticamente toda la discusión sobre cuáles son las leyes, cuáles son las que deberían de exigirse y cuáles podrían entrar, digamos, en una categoría, digamos, secundaria. En términos generales, eso es lo que al menos desde el punto de vista histórico y clásico es a lo que hacemos referencia con el noajismo en términos generales. Leyes fundamentales que tenían el objetivo de regular la condición legal de residencia de las personas no judías dentro de la tierra de Israel, pero en el marco de una tierra en donde existe soberanía judía. Es decir, en donde los judíos tenemos autoridad, tenemos shiltón, tenemos gobierno sobre la tierra. ¿Ok? Eso en términos clásicos. Ok. Justamente mencionó usted una palabra ahí que es de acuerdo a la tradición, ¿no? Nosotros también hemos tocado aquí en el canal el cómo el judaísmo ha tenido una evolución, vamos, desde un prejudaísmo, si se pudiese llamar de cierta forma, pero el desarrollo que vemos nosotros en la Biblia, que no es tal cual desde el inicio una misma fe, una misma doctrina, sino que se va desarrollando conforme la historia. Hemos hablado del antiguo Israel, bueno, cosas que usted también ha tocado, de hecho, en sus redes sociales. Pero aquí, entonces, lo que yo quisiera, pues, preguntar es, ¿cuándo realmente surgen estas 7 leyes? Porque, al parecer, si es que la religión tuvo un desarrollo, me imagino que estas leyes también tuvieron que ir cambiando o irse adaptando de acuerdo al contexto que se estaba manifestando en sí, tanto en la religión como en el gobierno de Israel. Y pregunto esto porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, bueno, como usted sabe, aquí tocamos mucho el Nuevo Testamento porque tenemos un enfoque en el cristianismo. Se habla mucho sobre los temerosos de Dios y hay profesores que han planteado la idea de que los temerosos de Dios eran los noágidas de ese tiempo. Entonces a mí me surge esta duda, ¿no? Si estas 7 leyes ya existían o se fueron desarrollando y cuándo es realmente cuando surgen como tal. A ver, excelente pregunta, te la voy a explicar y más allá de solamente explicarte ofreciéndote una respuesta, te voy a dar una referencia muy importante. Este libro que tengo en mis manos está en inglés, lamentablemente. Ojo, aclaro, nota al margen, no existe ningún libro académico sobre leyes noágidas todavía. Existen libros en español sobre leyes noágidas, sí, pero todos son totalmente confesionales, ¿ok? Okay. El único libro que he podido leer por completo y que satisface los criterios históricos, filosóficos, todos los criterios, digamos, de rigor que se desarrollan dentro de la academia, antropología, arqueología, etcétera, están en este libro. Este libro se llama The Image of the Non-Jewish in Judaism, escrito por el profesor David Novak, ¿ok? En este libro, en particular, esta es la segunda edición, Lightman Library of Jewish Civilization. En este libro, justamente en la introducción, en la página
Entre la página, digamos, sí, entre la página 12 en adelante se responde a la pregunta que acabas de hacer, el origen de las leyes no ágidas. Y hay tres hipótesis, ¿ok? La primera hipótesis, no te las voy a dar, solamente las voy a mencionar por encima. Está la hipótesis bíblica de que las leyes no ágidas son el producto o iniciaron para el periodo bíblico. Está la segunda hipótesis, que es las leyes no ágidas surgen para la época del periodo hitita, específicamente se sustraen de las leyes hititas. De hecho, hay una tabla comparativa del código hitita y que tiene un eco también con las leyes no ágidas. Pero está la tercera hipótesis, y es la hipótesis de el periodo macabeo. El periodo macabeo se considera, esto es de acuerdo a los estudios de Louis Finkelstein, no Israel Finkelstein, el arqueólogo de Tel Aviv, de la Universidad de Tel Aviv, sino otro Finkelstein. Eso es para aclarar. ¿Ok? Y toda la evidencia, digamos, sólida, contundente, apunta que fue precisamente para el periodo macabeo donde surge realmente en contextos históricos toda la idea, la construcción, se inicia un proceso de diálogo, de debate sobre la necesidad de establecer leyes. Todavía no sabemos si son 7, si son 30, la necesidad de establecer leyes que regulen, como dije al inicio, la condición de las personas no judías, pues entendamos el contexto histórico. Los macabeos estaban prácticamente haciendo una recuperación de las tierras de Israel que estaban bajo el dominio griego. Esa idea, esa historia, yo creo que ya ustedes la conocen en la mayoría. Así que desde el momento en que el pueblo judío comienza a tomar el control de ciertos territorios dentro de Israel, pues eso implicaba la necesidad de comenzar a regular, comenzar a legislar cómo iban a funcionar las cosas, cuáles iban a ser las leyes, las normas que iban a regir dentro ya no solamente de la tierra de Israel, sino dentro de un gobierno judío sobre la tierra de Israel. ¿Ok? Entonces, esta es la tesis más fuerte, más sólida que tenemos. Tengo una nota aquí que es de hecho extrabíblica y que forma parte no solamente de la datación de las evidencias con las cuales podemos datar el inicio de las leyes, sino que al mismo tiempo refuerzan la tercera hipótesis, que es la del periodo macabeo, y son las leyes de Noé que se pueden encontrar en el Sefer Ayovelim. En español esto sería libro de jubileos. El libro de jubileos, como ya muchos sabrán, no es parte del Tanaj, no es un texto, digamos, oficialmente reconocido dentro del canon judío, pero es un texto que ha sido datado para el siglo II antes de la era común, de modo que independientemente que sea reconocido o no dentro de la tradición, entre comillas, oficial del texto canónico judío, es un hecho que este documento representa una evidencia historiográfica muy importante para nosotros poder entender los orígenes de las leyes no ágidas como tal, ¿ok? En este libro, en el Sefer Ayovelim, capítulo 7, verso 20, dice, y el Noah comenzó a dar a sus hijos normas y mandamientos y toda legislación que conocía, exhortando a sus hijos a hacer justicia, cubrir las vergüenzas de su carne, es decir, sus desnudeces, bendecir al Creador, honrar a padre y a madre, amarse unos a otros y preservarse de relaciones impureza y de toda iniquidad. Si contaste, te vas a dar cuenta que son 7. Justicia, modestia, bendecir a Dios, honrar, amar, la prohibición contra la impureza, digamos, sexual. ¿Puedo decir sexuales? Sí. Ok. Pensaba que era algo prohibido y podrían de pronto bajar el video o algo así, pero se trata de eso, y contra la iniquidad, ¿ok? Entonces vemos que esta lista de 7 preceptos difiere muchísimo a la lista que vamos a ver eventualmente en el Talmud. Siglo II en adelante, pero después de la era común, ¿ok? Pero lo que quiero llegar es que
hasta este punto, en este periodo, es donde ya podemos ver con claridad y con evidencia historiográfica la idea de 7 preceptos, ¿ok? Independientemente de que varíen después, porque como bien dijiste, todo esto ha evolucionado también a lo largo de la historia. El derecho judío ha evolucionado y sigue evolucionando. Pero aquí tenemos ya un parámetro, digamos, historiográfico bastante claro que nos permite conocer que para este periodo es donde aparece la primera evidencia de una noción, algo relacionado con 7 leyes que estaban supuestas a regir sobre personas no judías. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Entonces, en conclusión, podríamos decir en respuesta a tu pregunta que toda la fecha, el periodo en donde surge, nace la idea de 7 preceptos, aquí sí podemos estar de acuerdo, 7 preceptos es para el periodo macabeo, dentro del mundo helenístico y los conflictos que habían entre Israel y el mundo griego. ¿Ok? Esa es, digamos, el consenso, en donde todo prácticamente coincide de una manera histórica y magistral. De allí que personalmente, esto es mi opinión personal, pues yo también valide y refuerce muchísimo esta teoría. ¿Ok? Este es el libro, The Image of the Non-Jewish in Judaism, por el profesor David Novak. Está en inglés, es el único libro que yo puedo dar fe de que es un libro realmente académico, histórico, que presenta todas las opiniones, valga la redundancia, pero al mismo tiempo pues ofrece la que es mucho más sólida desde el punto de vista del rigor. ¿Ok? Muy bien. Tiene mucho sentido porque resalta, como lo planteaba usted al inicio, la soberanía judía que está en ese tiempo, podríamos decir que es, yo lo llamaría como parte del tiempo como más glorioso, por así decirlo, del pueblo judío, cuando logra de cierta forma vencer bueno, confronta el helenismo y tiene esta sucesión, ¿no? de gente en el poder. Se puede decir que es un momento más soberano y también donde comienza más a configurarse el judaísmo, ¿cómo decir? Perfilándose, vamos, a lo que vamos conociendo ya después, ¿no? Entonces sí me suena lógico que esta hipótesis, teoría, sea la más adecuada para ver cuándo surgen estas leyes. Y también dentro, mande. Un dato muy importante, porque mencionaste que existía una tradición cristiana sobre ello. Sí. Sí, y eso es totalmente cierto, ¿ok? Que, en conclusión, ¿qué significa? Que si bien es cierto, la idea surge para el siglo II antes de la era común como un esfuerzo por establecer regulaciones para las personas no judías dentro del territorio bajo gobierno judío, no había una tradición oficial. Eso es lo que significa. Habían diferentes tradiciones sobre cuáles podrían ser las leyes mínimas, las leyes básicas. Por eso es que en cierta forma, cuando entramos al Nuevo Testamento, no vemos un listado exacto de las 7 leyes noágidas como las establece después el Talmud. ¿Ok? Vemos prácticamente otras leyes similares, en gran parte coincidentes, no lo negamos, pero no necesariamente, digamos, en orden exacto como el Talmud eventualmente lo discrepa. Lo que implica que tenemos que entender que para esta época todavía no existía lo que podríamos considerar una versión oficial de los que serían efectivamente las leyes noágidas. Por el contrario, ya habían diversas tradiciones, diferentes perspectivas. Tenemos la perspectiva del Sefer HaYovel, que tiene un listado totalmente diferente casi en su totalidad a las leyes talmúdicas, pero es la más antigua que existe, más antigua que el Talmud, ¿ok? Entonces, tenemos la versión que se puede de alguna forma inferir de manera clara en los textos del Nuevo Testamento, creo que en el libro de Hechos, si no me equivoco, es donde está. Y eventualmente lo vemos otra lista relativamente similares o similares. No estoy diciendo que son absolutamente contradictorias, simplemente para que se tome en cuenta que para este periodo todavía no había un consenso, todavía no existió, nunca existió, de hecho, todavía una estructura oficial representativa que fuese aceptada, reconocida por todo el judaísmo, algo por el estilo. Obviamente, como ya sabrás,
La versión talmúdica es la que termina sobresaliendo, es la que termina predominando, es la que termina transmitiéndose de forma teórica a través de la literatura judía hasta hoy en día, pero solo como una consecuencia de la superposición que toman las doctrinas prácticamente del mundo fariseo como representación del judaísmo en general, el judaísmo de la diáspora, principalmente hablando. Así es. Sí, justo iba a ese punto, ¿no? Que es en este contexto también donde vemos nosotros que surge esta tradición que posteriormente conocemos como cristiana y donde se enmarcan también ciertas leyes para los gentiles que no formaban parte de los judio-cristianos. Entonces, a mí me encanta mucho este periodo del Segundo Templo porque es como, voy a llamarlo caldo de cultivo, donde vemos como que muchos ingredientes ahí, ¿no? Y se van después perfilando Revuelto. tanto. Sí, pero esto es lo que se ha perdido mucho cuando se habla de, tanto desde el lado cristiano, yo he hecho mucha autocrítica respecto a eso, de que se habla de la ortodoxia y muchos defienden la ortodoxia y no iba a decir traspolar, pero como que traspolar es hacia adelante. La ponen como que desde el inicio siempre fue lo mismo y pues no, no es así. Y lo mismo pasa con el judaísmo y lo mismo pasa con las leyes nájidas. Entonces, ¿no? Vemos que estaban estas discusiones, o sea, como que existía la idea, pero tenían diversas tradiciones. Exacto. Em, Muy bien. Y quiero también remarcar, si entendí bien, esto se limitaba, como decía usted, incluso al contexto geográfico. O sea, esto aplica para Israel. Exacto. Es eso originalmente. Ajá. Toda la noción de 7 preceptos es prácticamente tardía. Si la comparamos, si la vemos de un punto de vista cronológico de Moisés o de Abraham o de Adán, sabemos que son figuras literarias, pero asumamos que estamos, ¿por qué lo aclaro? Porque mucha gente, la tradición religiosa ha dicho que estos preceptos son desde Adán, ¿ok? Pero esto es una visión retrospectiva, una construcción metafórica, retrospectiva, que los sabios hicieron para poder construir una narrativa de justificación, pero no es históricamente real, ¿ok? Ojo, quiero hacer una nota al margen muy importante. No se debe de confundir la antigüedad de los preceptos, como no robar, no asesinar, con la antigüedad del código noágida como tal, como doctrina religiosa judía. Porque no asesinar lo encontramos en los códigos elamitas, en los códigos de Hammurabi, en diferentes códigos de la antigüedad dentro de la región del Levante. Incluso en los egipcios tenemos leyes, no robar, no asesinar. O sea, todo lo que hoy en día se entiende como las leyes noajidas, obviamente son muy antiguas, pero eso no significa que el noajismo sea igual de antiguo. ¿Ok? No confundamos, repito, la antigüedad de la noción legal, como por ejemplo la antigüedad de la prohibición de no asesinar, ¿ok? Con y hagamos la asociación y la correlación con el noajismo, implicando que entonces el noajismo es así de antiguo. No, ¿ok? Eso es algo totalmente posterior, periodo macabeo, periodo helenista no no nos confundamos, periodo helénico, que es donde se desarrollan estas leyes dentro de este periodo clásico para los filósofos, el periodo clásico es ese, para los que estudian filosofía, y es allí donde se desarrollan en este periodo en particular. No confundamos la antigüedad de la noción legal, que existía evidentemente en diferentes códigos antiguos, con la antigüedad del noajismo como tal. Entiéndase noajismo como sistema doctrinal fundamentalmente legal para la regulación de las personas no judías dentro de la tierra de Israel bajo soberanía judía. Exacto. Justamente entonces, bueno, más bien, hablando del libro de los Hechos, ahí ya pareciera salirse un poco del marco de lo que es el contexto geográfico, porque supone que hay ciertos seguidores de este nuevo movimiento que está surgiendo, que son seguidores de Jesús, que lo ven como el Mesías, que son judíos, pero surgen otros que no son judíos. Y están como que con este debate de, oye, ¿los debemos de admitir o no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué les decimos? ¿Los mandamos a guardar la Torá, sí o no? No, pues solamente estas leyes y donde habiten, que estas leyes sean como que las mínimas de convivencia. Es decir, que ya se sale del marco geográfico de Israel y es
de si yo soy un seguidor del movimiento de Jesús, pero soy gentil, pero vivo, no sé, en Roma, estas leyes son las mínimas que debo de cumplir. ¿Lo mismo sucede con el judaísmo? Pregunto. Sí, yo creo, entendiéndote bien lo que mencionas, estás hablando entonces de la gran discusión entre Pedro, Santiago y Pablo Es sobre qué correcto. hacer con los con los no judíos, porque había una discusión si los no judíos tendrían que aceptar todo el cumplimiento de la Torá, Ujú. ¿ok? O no deberían aceptar todo el cumplimiento de la Torá, salvo algunas cosas fundamentales, o en términos concretos, nada de la Torá. Ese es básicamente por donde va la discusión entre Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Es Jesús, que era correcto. el más ortodoxo judío, por decirlo de alguna manera. Sí, así Eh, es. entonces, a ver, originalmente, desde el punto de vista histórico, ¿ok? No de las tradiciones como esto lo fue desarrollando cada una en particular. Desde Ujú. el punto de vista histórico, y repito, la idea de las 7 leyes tenía la función de regular la condición legal de las personas no judías dentro de la tierra de Israel. Evidentemente, entendemos que después del año 70 se da prácticamente un exilio, hay un problema grande dentro del territorio israelí, dentro del pueblo judío, ya sabemos lo que ocurrió para el año 70, ¿ok? Que da inicio a lo que llamamos el gran exilio romano, ¿ok? Del pueblo judío. Para esta época se desarrolla una migración judía en función de la persecución romana contra el pueblo judío. Pero no podemos descartar que muchas personas no judías que eran pro Israel o eran pro judíos o pro Torah y todo lo a favor del judaísmo, también fueron perseguidas. De modo que esas personas también fueron expuestas prácticamente a la necesidad de salir de la tierra de Israel. Con ellos también fue llevada en cierta forma la necesidad de seguir cumpliendo con las 7 leyes como un criterio no solamente de residencia dentro del territorio israelí, bajo gobierno israelí, sino como los parámetros mínimos de convivencia dentro del propio pueblo judío. ¿Ok? Ahí entramos en algo muy importante que tiene que ver con el alcance de una norma, de una ley. La ley no solamente tiene el objetivo de regular, por decirlo de alguna manera, la conducta o el comportamiento de un individuo dentro de una sociedad. También tiene la función de regular la relación interpersonales, las relaciones interpersonales, y esto es específicamente dentro del contexto de un pueblo que tiene la obligación de cumplir ciertas normas de pureza, tiene ciertas restricciones en torno a la forma de adorar, de rendir culto a Dios. Ahí está el tema de los ídolos y estas cosas. Y que en función de ello, pues, considera necesario que existan o se mantengan estas 7 normas, incluso fuera del territorio de Israel. Ahora, ojo, entendamos que dentro del punto de vista de las religiones comparadas, la literatura comparada y todo lo que de alguna forma caracterizaba las culturas mundiales, esto era también compartido, aceptado y desarrollado y conocido por diversas culturas. Incluso los griegos tenían también sus leyes para extranjeros. Los romanos tenían el famoso mundi, ¿cómo es? Nomos mundi, que es como las leyes universales romanas, pero eran las leyes universales. Entonces la idea, valga la redundancia y repito, de normas fundamentales que preservaran la convivencia entre diferentes culturas, entre diferentes sociedades, entre diferentes pueblos, era algo normal, comúnmente conocido. La única diferencia es que en relación a nosotros los judíos, pues aquí hubo una variación, hubo una adaptación, evidentemente en función de nuestras propias conveniencias teológicas, en función de nuestras propias conveniencias relacionadas con la pureza ritual, ¿ok? Con el cuidado de los animales, nuestra propia visión o cosmovisión como pueblo en general, ¿ok? Pero era algo totalmente natural, compartido, solo que cada pueblo lo desarrolló desde su propia perspectiva. Muy bien. Entonces, profesor, ya para irnos perfilando más al movimiento como tal actual,
¿En qué momento se da este salto, por llamarlo de cierta forma, del concepto alágico tradicional a algo que ya parece pues como un movimiento social organizado y con identidad propia? Ok, muy buena pregunta. Bien, aquí yo tengo varios libros, pero hay uno en particular que lo tengo en digital, no lo tengo en físico, pero te lo voy a mencionar. Ok, Ok, este libro, tarán, lo tengo aquí en mis notas, está en inglés también. No existen estos libros, Norma, lamentablemente, en español. Pero es un libro muy importante. Ahora te lo voy a decir, aquí lo tengo. ¿Dónde está mi bibliografía? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bien. profesor, Este, ok. perdón que lo interrumpa. Me había saltado una pregunta y creo que la podemos hacer ahorita y después nos responde esto, porque tal vez mucha gente no sabe cuáles son estas 7 leyes ya alágicas. Está, Eh, ¿no las puede ok. decir? Sí, dame un segundo. Sí. Que las reviso. Bueno, en términos generales. No, estas no son. Vamos a buscarlas. Te las voy a dar en español, ¿ok? Sí, por favor. Sí, las tengo aquí en hebreo. Ok, en español. Las traduzco. No blasfemar, no asesinar, no robar, no participar de inmoralidades sexuales, eh, no negar a Dios, esto es en relación con la idolatría, y Ujú. no comer de un animal vivo, esto se traduciría como no implicar, no, no causar sufrimiento innecesario a ningún animal, y el precepto positivo de establecer tribunales de justicia, es decir, establecer instituciones legales que legislen la conducta dentro de una sociedad o que en su efecto pues aplique las normas antes mencionadas. Ok, ¿Ok? ya, perfecto. Eso en términos bastante simples. Las normas más antiguas, que vendrían a ser las leyes de Noé, según el Sefer HaYovelim, que es la tradición más antigua, de la que sí tenemos una evidencia de antigüedad, es prácticamente hacer justicia, modestia, bendecir a Dios, en este caso, honrar a padre y madre, amar a tu semejante, y las dos prohibiciones, que es una contra las relaciones sexuales indebidas o impuras y contra la iniquidad, ¿ok? El acto malintencionado y consciente de infligir maldad, de hacer maldad. Es muy general, ¿ok? Pero ese era el precepto que se había establecido, ¿ok? Ok, perfecto. Clarísimo. Ahora sí, sigamos en la otra, perdón la interrupción. Referencia. Bien, ya cuando hablamos, para entrar en contexto, cuando hablamos de movimiento no agida, estamos ya hablando de un periodo muy específico, que es donde prácticamente lo legal, lo establecido para regular la condición alágica de las personas dentro de la tierra de Israel, bajo soberanía israelí, etcétera, y las relaciones entre judíos y no judíos, pasa a convertirse en movimiento para el periodo moderno. ¿Ok? Antes de eso, las leyes de Noé no eran ningún movimiento, no eran ninguna ideología per se, de hecho estaba extinto. Con el exilio del pueblo judío de la tierra de Israel, se extinguió la funcionalidad de todo lo relacionado con la práctica o la divulgación de 7 leyes. Se extinguió. Ujú. Incluso el propio cristianismo superó esto y desarrolló una legislación mucho más compleja con los padres de la iglesia. O sea, todo evolucionó en términos sumamente proporcionales, sumamente grandes. Esto implica que después del exilio pasaron, ¿qué? Máximo 1 o 2 generaciones y los noajidas, en teoría, se extinguieron. ¿Ok? Ok, Los noajidas desde el punto de vista, entiéndase, judío. ¿Ok? Se extinguieron. Hasta el siglo XIX, donde vemos
a duras penas un caso, el famoso caso de Palier, el sacerdote francés que quería convertirse en judío, y a Rabí Elías ben Amosek, que es quien lo persuade de no convertirse al judaísmo, sino de aceptar un estándar ético fundamental conocido como las leyes de Noé. ¿Ok? Pero ahí, incluso hasta el siglo XIX, no existía un movimiento noágida como tal. ¿Vale? ¿Cuándo entonces surge el tema del movimiento? Surge ya para el siglo XX. Pero antes de entrar en estos detalles, quiero dar la referencia porque no quiero que se me olvide. ¿Vale? Okay. Perfecto. La referencia es muy importante porque es una especialista que se dedicó, ojo, a hacer una investigación no solamente documental como haría yo o como haría cualquier persona, sino investigación de campo en México y en Filipinas. De modo que los datos que ella ofrece son datos verificados bajo el método de la investigación, estadística, revisión, todos los criterios de una investigación propiamente dicha. Su nombre es Rachel Feldman, ¿ok? Ella escribió un libro que lo pueden conseguir hasta en Amazon, se llama Messianic Zionism, es decir, sionismo mesiánico in the Digital Age, en la era digital. Como subtítulo, ella escribe Jewish, Noahides and the Third Temple Imaginary, es decir, judíos, noahidas y el imaginario del tercer templo. Ella es profesora, es judía, es israelí, es prácticamente especialista en estudios religiosos con doctorado en antropología cultural, tiene experiencia en investigación, se especializa en antropología del judaísmo, estudios de Israel, nacionalismo religioso. Ella también tiene otras líneas de investigación relacionadas con la teoría feminista y postcolonial. ¿Ok? Ella tiene este libro que es prácticamente un proyecto de investigación, una tesis totalmente, en donde prácticamente realizó un trabajo sobre los Benei Noach, el trabajo de campo y de investigaciones comparativas que realizó, como dije hace un momento, lo hizo en la Ciudad de México y Filipinas. De modo que estamos hablando de grupos de control en donde se entrevistaron a noágidas, tanto activos como no activos, todo como parte del proceso de campo, de recopilación de datos, de información. Ella en este libro pues trata específicamente cómo el noajismo pues se convierte en un movimiento, enfatizando el aspecto crítico del sistema, ¿ok? Que a lo mejor para muchos noágidas devotos esto sería una confrontación bastante personal, pero así es la investigación, ¿ok? La investigación no persigue complacencias emocionales, la investigación crítica, seria, histórica y académica, pues busca la mayor objetividad posible. Entonces, este libro es fundamental porque expone cómo surge como movimiento y todas las implicaciones que esto conlleva a nivel ideológico, relacionándolo con el mesianismo sionista, que es la ideología política del Estado, y la ideología religiosa del tercer templo, porque esto está también relacionado. Ahora, esa es la referencia fundamental, que es prácticamente una de mis bases bibliográficas sobre las cuales yo también desarrollé esta investigación. Yo también personalmente entrevisté a noágidas activos y a noágidas que abandonaron el noajismo. Yo también hice esa investigación, no con comunidades grandes en Filipinas o en México, pero sí con personas en redes sociales, ¿ok? Que aceptaron mi invitación a ser entrevistadas y a explicarme cómo fue su experiencia, qué fue lo que vieron, qué fue lo que no vieron, y todo esto formó parte también de mi dinámica de recopilación de datos para llegar a las conclusiones que llegué en mi tesis sobre noajismo posmoderno. En todo caso, vamos entonces a lo que me preguntaste, pero este es el contexto muy importante, pues para que se entienda, ¿no? Que esto no es lo que voy a decir no es una opinión, digamos, personal
unilateral, sino una opinión que ya tiene un antecedente por personas especializadas en investigación de campo en torno al mundo no ágida. Ese libro casi nadie lo conoce. Muy bien, profesor. Entonces, quedando claros, antes del siglo XIX, desde la diáspora judía por los romanos hasta el siglo XIX, el concepto del no ágida estaba simplemente en los debates, o sea, en la práctica no sé. Solamente era transmitido y muy vagamente dentro de la literatura rabínica. Para el periodo medieval, por ejemplo, Maimónides menciona las 7 leyes de Noé en su libro, ¿ok? Yad HaSaká o Mishneh Torah, si lo queremos, en la ley de los reyes y sus guerras. Esto lo voy a explicar justo ahora, porque de ahí viene cómo se construye todo el mesianismo no ágida, que es lo que impulsa la necesidad de que se transforme entonces en un movimiento, ¿ok? A ver, entonces, volvamos y partamos desde cero. Cuando hablamos de un movimiento no ágida, a ver, aclaremos conceptos, eso es muy importante. Un movimiento, al menos en términos de Charles Tilly, él escribió un libro que se llama, déjame buscar la nota para leerlo. Ok, Social Movements de Charles Tilly. Él escribió, él es para el siglo XX, ¿ok? Él escribió, un movimiento es una serie sostenida de acciones colectivas orientadas a influir en la autoridad o en la sociedad. Estamos hablando, un movimiento es una serie sostenida de acciones colectivas orientadas a influir. Dentro de la definición tradicional de movimiento, entendemos que un movimiento es una acción colectiva, en la mayoría de los casos organizada, que se articula con el objeto de promover, con el objeto de expandir, con el objeto de defender o introducir un conjunto de ideas, métodos o demandas dentro de una sociedad. Eso es un movimiento. Ahora, todo movimiento es movido siempre por una ideología. No existe movimiento sin ideología, ¿ok? De modo que aquí entonces tendría lugar la definición de Mannheim, de Karl Mannheim, que es sociólogo también del siglo XX, y él dice, la ideología es la estructura del pensamiento, es la estructura del pensamiento que organiza y legitima las orientaciones de un grupo social, ¿ok? En términos técnicos, ya sea por la RAE o cualquier otro diccionario, entendemos entonces que una ideología es un sistema organizado de ideas, de valores, de creencias, de categorías interpretativas que pretenden explicar la realidad, darle coherencia u orientar la acción de un grupo humano. De allí que ideología y movimiento sea como uña y carne, los dos componentes esenciales e inseparables. Todo movimiento, que es prácticamente la acción ejecutada de un grupo, y toda ideología es la estructura mental, ideológica, valga la redundancia de ideología, que prácticamente configura el sistema de pensamiento de ese grupo en particular. De modo entonces, Norma, que cuando hablamos del noajismo como un movimiento, estamos haciendo referencia entonces a ese conjunto de ideas, de creencias, de leyes, ¿ok?, que se desarrollaron o que estructuran el noajismo y que para el periodo del siglo XX específicamente surge la necesidad de transformarlo en movimiento, es decir, en una acción ejecutiva organizada y grupal. ¿Ok? Cuando, ya lo sabemos, siglo XX, ¿quién es la persona que inicia la transformación a un movimiento? Esto es muy popular. Aquí viene la gente de Chabad, la Hasidut de Chabad, con el séptimo Rebbe, séptimo y último porque no tienen otro rabino. Ellos tienen una ideología mesiánica bastante fuerte, por eso no tienen sucesores. Del séptimo no hay más sucesores. Es el Rebbe Menachem Mendel Shearson, en los Estados Unidos principalmente. A ver, doy contexto un poquito sobre la ideología mesiánica de Chabad, porque todo esto es importante. Sí. Chabad es una de las múltiples Hasidut, es decir, comunidades hasídicas,
que se desarrollaron precisamente entre el siglo XIX, siglo XX de la era común, ¿ok? Pero Chabad en particular, a diferencia de otras Hasidut, era una Hasidut bastante mesiánica, ¿ok? De modo que a nivel interno, ellos llegaron a establecer, según sus propios criterios, evidentemente ideológicos, que el Mesías iba a venir con el séptimo Rebe. Por eso es que desde el punto de vista de ellos llegaron solamente a tener 7 rebes a lo largo de la historia. Con rebe me quiero referir a un rabino, que es como el líder principal de la Hasidut, ¿ok? De la comunidad hasídica. Este es para que se entienda sin entrar en tantos tecnicismos, ¿ok? Entonces, ellos creían que el séptimo rebe era el último que necesitaban, que no había necesidad de sucesores, porque esa era la fecha que según su propia escatología mesiánica, ellos habían vaticinado que vendría el Mesías. Bueno, el rebe falleció, murió y no vino ningún Mesías, ¿vale? Pero por esa razón no hay sucesores de rebe en categoría de liderazgo del movimiento después de Menachem Mendel Shelson. Ahora, Menachem, como dije al principio, era un rebe muy mesiánico, ¿ok? Él creía en la era mesiánica, él creía que el Mesías venía hoy, ya iba a venir. De allí que Chabad tenga el famoso lema de Mashiach now, el Mesías ahora. Ellos sean la Hasidut que promueven mucho el tema mesiánico. Ojo, nota al margen. Cuando hablo de mesiánico para los efectos de este video, no me estoy refiriendo a cristianos, no me estoy refiriendo a personas no judías que se han judaizado o algo por el estilo. Me estoy utilizando el término en contextos 100% judíos, ¿ok? Para que no se me confundan, piensen que estoy hablando de cristianos, no. Estoy hablando de judíos mesiánicos, que creían en la creencia, valga la redundancia, del Mesías de la era mesiánica y todo lo que representaba a nivel ideológico y teológico y escatológico. Entonces, este rebe, Menachem Mendel Shelson, tenía un discurso netamente mesiánico. Él promovía la llegada del Mesías, difundía cuáles eran los criterios del Mesías, y todo esto lo fundamentaba a través del gran famoso rabino Maimónides. Maimónides escribió un libro que se llama Mishneh Torah, otros lo titulan como Yad HaSakah en hebreo, y dentro de un magno código jurídico escrito por Maimónides, que prácticamente recopilaba todas las leyes judías, desde los sacrificios, de todas las leyes judías, Maimónides la recopiló. ¿Ok? Entonces, dentro de los tomos internos de esta obra hay un libro que se titula Los Reyes y sus Guerras. En esta sección normativa de leyes, ¿ok? Porque es un libro de leyes, él establece qué era el Mesías, o el rey Mesías, mejor dicho, el rey Mesías, cuáles eran los requisitos, cuáles eran las exigencias, qué era lo que tenía que cumplir, cuál era su propósito. ¿Ok? Dentro de este conjunto de leyes relacionadas con el rey y su soberanía y lo que tenía que hacer, es allí donde están las leyes noágidas ubicadas. Porque para Maimónides y eventualmente para el Menachem Shelson, el rebe de Chabad, el rey de Israel era quien tenía la obligación, según la tradición religiosa, de imponer las leyes noágidas. ¿Ok? Era prácticamente su obligación, la del rey, hacer que los no judíos que viven dentro de la tierra de Israel, etcétera, porque estamos hablando que el rey judío gobierna dentro de la tierra de Israel, no en el mundo entero. ¿Ok? Entendamos las cosas dentro de su contexto. ¿Vale? El rey de Israel está supuesto a gobernar, sí, pero dentro de la tierra de Israel. Entonces, este es el contexto de las funciones del rey. Entonces, ¿cómo el rey o el territorio de Israel bajo soberanía de judíos, del rey de judío, tenía que legislar no solamente sobre judíos, sino también sobre gente no judía que vivía dentro de su territorio? Es allí donde la razón por la que las leyes noágidas como tal, pues están dentro de este tomo específico escrito por Maimónides. Entonces, Menachem Mendel Shelson, el rebe de Chabad,
a la hora de enfatizar toda la idea mesiánica del mundo por venir, la era mesiánica, ¿sabes? Todo este ambiente ideal del mesianismo judío, pues se vio por razones de causa y efecto incluir también el tema noágida, las leyes de Noé. Entonces, es este rabino en particular en esa época, en ese periodo, y por causa de él, valga la redundancia, tomando en cuenta el auge de la tecnología y la industrialización americana, la creación de la televisión, la radio y toda esta clase de cosas, por la cual a la hora de difundir sobre lo mesiánico desde el punto de vista judío, pues por consecuencia, él incluyera también el tema noágida de las leyes de Noé. Y es así como muchas personas dentro de la sociedad americana no solamente entran en contacto con la escatología mesiánica judía, sino también con el conocimiento del rol de las personas no judías dentro de ese proyecto escatológico. ¿Ok? Entonces, eso en los Estados Unidos generó muchas reacciones, mucha gente no judía se acercaba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son estas leyes que queremos practicar? Entonces, él es el que prácticamente convierte las leyes de Noé en un movimiento, es decir, en una serie de actividades estructuradas a la propaganda, a la divulgación, como parte de la ideología mesiánica, teológica y escatológica judía, de lo que vendría a ser el mundo ideal, el mundo perfecto. Todo esto desde el foco judío, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, es allí, en este periodo, y por este rabino en particular, principalmente dentro de la tierra de los Estados Unidos, no en Israel. En Israel no se creían en estas cosas. De los Estados Unidos, donde surge entonces esta transformación y todo lo relacionado con las leyes noágidas que tenían un contexto histórico, geográfico y político específico, se transforma en algo prácticamente universalizado, en algo transnacional, en un proyecto transnacional. Okay. ¿Entendió? Con bastante claridad. Sí, quedó clarísimo. Justo hace, yo creo que tiene más de un año, tuve de invitar al profesor Mario Sabán y yo le hacía la pregunta, ¿no? De que esto que estaba pasando con el movimiento no ágida, con el surgimiento, se parecía mucho a esta cuestión que pasó con el cristianismo, ¿no? De que surgen las leyes y como que se hace expansionista, ¿no? De que, bueno, ya no es necesario que estés aquí, sino que estas leyes mínimas pueden aplicar para cualquiera y ya con eso se congracian con Dios y traen esta era mesiánica. Y yo le decía eso, puede pasar lo mismo, ¿no? Con el noajismo, como que esa era la función, ese era el objetivo, esa era la matará, es decir, el objetivo fundamental ideológico, no meramente normativo, no meramente ético, moral, no, era la finalidad última, que es la finalidad ideológica, que las personas comenzaran a asumir la ideología judía, en este caso los no judíos, comenzaran a asumir lo que vendría a ser su rol en el marco de la obediencia a las normas de Dios, de lo que deberían de comportarse y cómo deberían de ser y a qué Dios deberían de adorar, valga la redundancia, porque la norma no ágida no tolera, no tiene tolerancia con otros dioses, sino con el de nosotros. O sea, ustedes tienen que someterse a nuestro Dios. Y en la medida en que ustedes se sometan a nuestro Dios, es donde el mundo ideal entonces va a surgir. De allí que este rabino en particular iniciara un movimiento, o sea, transformara el tema normativo que estaba prácticamente circunscrito a una época, a ciertas condiciones específicas, a cierta geografía específica, y por extensión muy leve a otras regiones circundantes a Israel por el tema del intercambio, el comercio y otras cosas, pues prácticamente lo terminó desarrollando de esta manera. Pero ese era el fin ideológico, escatológico, de que todo el mundo se sometiera a la visión judía del mundo ideal. Y esto es a través del cumplimiento de lo que tradicionalmente se acuñó hasta entonces como las leyes de Noé, y que era el rol, era lo que ustedes tienen que hacer para que entonces surgiera esta época, este ambiente mesiánico esperado por todos,
y la redención entonces llegara, el Mesías apareciera y todos viviéramos felices, como el mundo ideal de Narnia, ¿no? Como, es una historia trillada en todas las culturas de Narnia, el mundo Claro. ideal de Narnia, eso es normal. Pero así es que surge. Muy bien. Profesor, justamente también ahorita que mencioné el cristianismo, tengo yo, bueno, voy a poner un ejemplo que yo viví. Tuve alguna vez en mis contactos a una persona, mujer, que también estaba como en esta onda de los cristianos medio judaizados, raíces hebreas. De repente como que cortó con eso y comenzaba a publicar muchas cosas de ahora que soy monoteísta soy feliz, ahora que soy monoteísta soy así, así. Y de repente le tiraba así sus pedradas al cristianismo y ya después le tiraba más abiertamente, ¿no? Yo veo mucha beligerancia entre ciertos adeptos a este movimiento o que se identifican como noágidas y contra el cristianismo. ¿Por qué parte de este discurso noágida tiene un tono tan fuerte contra el cristianismo? En particular, obviamente, contra la figura de Jesús. ¿Esto es parte del mismo movimiento, o sea, de este objetivo que usted nos dice? ¿O es también con otras religiones o cómo está ahí la cuestión? Mira, no podemos negar que sí, efectivamente, yo tengo casos registrados, documentados, testimonios en vivo, grabados, ¿ok? No escritos, no, en vivo. Yo entrevisté muchas personas que evidentemente pues han reflejado, por un lado, a quienes entrevisté han reconocido que cayeron en eso, ¿ok? Pero dentro de este proceso de investigación no solamente reconocieron que cayeron en eso, también me sirvió a mí muchísimo para entender por qué cayeron en ese tipo de tendencias, ¿ok? Y me refiero a la tendencia a ser agresivo, violento, déspota, bastante ridiculizador o abusador con las personas que evidentemente pues profesan otra corriente religiosa, otra tradición religiosa, y esto específicamente en el marco de Jesús. Mire, yo he analizado esto de diversos puntos de vista, desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la psicología. La que más me gustó fue la psicología. Yo no soy psicólogo, valga la redundancia, solamente soy un entusiasta de la psicología, lo que implica que me gusta informarme, me gusta leer, me gusta investigar sobre cuáles son las nuevas actualizaciones que existen dentro del marco de la psicología, especialmente en relación a las explicaciones sobre el comportamiento humano, es decir, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, habiendo estudiado esto, habiendo investigado, me pude dar cuenta que cuando las personas cambian de sistema religioso necesitan una justificación. Y a veces la forma de gestionar esa justificación no siempre es de forma positiva, sino de forma negativa. En otras palabras, yo justifico mi cambio de religión tirándole basura a la otra, porque esa es la forma que yo tengo de engañar a mi propio subconsciente para justificar que la nueva elección o el cambio que hice tiene sentido, tiene valor. Pero la realidad es que esto es una trampa psicológica, porque estamos hablando de personas, la mayoría de los noágidas, cambian de religión como cambiaron de zapato, porque eran católicos, después hicieron evangélicos, después dentro del propio mundo evangélico hicieron cambios de concilio, de denominación a otra denominación, hasta que llegaron a las raíces hebreas, el movimiento mesiánico, y dentro del mundo mesiánico también hicieron transiciones, cambios, porque hay diferentes mesianismos cristianos, hay diferentes corrientes de raíces hebreas, ¿ok? Están desde las más conservadoras a las más, digamos, espiritualistas. Entonces, evidentemente, las personas, y quiero incluirme solamente para que nadie se sienta aludido, ¿ok? Pero la realidad es que nadie nos enseña, nadie, cambiamos de religión siempre, de ideología, aunque no cambiemos de sistema en términos completos, cambiamos de ideología. Pero nadie nos explica qué es lo que ocurre con nuestro cerebro, qué es lo que realmente nos conlleva a cambiar, a hacer el cambio. ¿Y cuáles son las secuelas o lo que suele ocurrir después de este cambio? Nadie nos ayuda a gestionar el cambio. Y con gestionar me refiero a este proceso de respeto, autorrespeto, primero que nada, con las decisiones que uno tomó en el pasado, ¿ok? Entonces, cuando no se nos enseña a respetarnos a nosotros mismos, a nuestro pasado, las decisiones que tomamos en nuestro momento,
bajo las condiciones y los conocimientos que teníamos en estos momentos, vivimos prácticamente cambiando de religión, pero manteniendo el mismo patrón de frustración, de odio, de venganza. Es como si yo me juzgara tanto a mí mismo que no tengo otra forma de expresarlo que condenando mi propio pasado, ignorando mi propio pasado, pero no tratándome a mí mismo como lo que es mi pasado, sino la otra religión. Me engañaron. No, a ver, realmente no es que nadie tenía la intención originalmente de engañarte, no, era lo que la gente realmente cree, era lo que realmente la gente dentro de sus propios condicionamientos intelectuales, mentales, emocionales y psicológicos aceptaba que era la verdad, aceptaba que era la realidad, aceptaba que era la religión verdadera, entre comillas. Y tú fuiste parte de eso, no porque hubiera una mala intención de estafarte o engañar. No, era parte del proceso de cómo los seres humanos evolucionamos a nivel religioso. Es algo realmente normal, no es algo que tiene que satanizarse o condenarse. Es algo totalmente normal. El judaísmo evoluciona, ¿ok? De la misma forma, tenemos diferentes corrientes, diferentes tradiciones, precisamente por eso, porque evolucionamos a lo largo de la historia. Pero yo pienso, al menos en la mayoría de los casos de los que yo pude documentar y entrevistar, que la mayoría sentía una frustración. Necesitaba justificar el cambio que hicieron, el cambio de sistema que hicieron, no a través de una gestión positiva, sino a través de una gestión negativa, la cual radicaba principalmente en satanizar la religión de donde uno vino o de donde uno viene, ¿ok? Condenarla, entrar en una situación de frenesí donde enumerar todos los errores que había en la otra religión y olvidarse mágicamente de todas las cosas positivas que vivieron allí también, de las buenas amistades que hicieron, de la gente sincera y buena que realmente estaba en esos grupos y que ellos también fueron parte de esas relaciones. Mágicamente se olvida lo bueno y mágicamente toma control todo lo malo del sistema anterior, porque tenemos un problema de gestión. Nadie nos enseñó a cerrar ciclos, a superar procesos y entrar en otro sin arrastrar las frustraciones del pasado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que normalmente suele ocurrir, claro, con sus respectivos matices. No estoy hablando de ningún caso en especial, hay diferencias, pero en general, eso es lo que ocurre. El segundo problema, Norma, es que esto no opera en el vacío. Lamentablemente, dentro del propio mundo no ágida hay promotores que son fundamentalistas religiosos, que son fanáticos religiosos y que siguen reforzando y alimentando ciertas ideas contra la idolatría sin comprender la condición humana de la idolatría. Es como si yo estuviese en contra de algo solamente porque lo leí, sin entender el trasfondo humano de ese fenómeno. Entonces, lamentablemente, hay rabinos, hay judíos, hay noajidas muy fundamentalistas que hacen ver como si la idolatría fuese el único problema capital que ofende a Dios, cuando la mentira también está dentro de los 7 pecados capitales, según entendemos la tradición bíblica. Pero la mentira, nadie habla de la mentira. Solamente la idolatría es lo único malo de las religiones, la idolatría y la idolatría. Cuando tú ves a una persona, Norma, hablando solamente de los problemas de la idolatría y no de los problemas que también conlleva la inmoralidad sexual, mentir, literalmente mentirle a otros, estamos viendo que hay un problema de equilibrio, hay un problema en los valores y lo que está esa persona proyectando es un resentimiento. Nada más que eso, un resentimiento. ¿Ok? Claro. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Por un lado, y concluyo, por un lado, ignorancia sobre cómo cerrar ciclos, relaciones, cómo transicionar de un sistema en otro. No sabemos cómo gestionar eso de forma psicológica. Y segundo, el alto nivel de exposición que tenemos dentro de la guerra religiosa que existe a nivel ideológico en redes sociales entre personas fanáticas de un lado y personas fanáticas del otro, que en vez de esforzarse por comprender al otro,
están prácticamente esforzándose por ver quién tiene más gente, quién tiene más devotos, quién recluta más personas a favor de su propia agenda ideológica y religiosa, política también. Como comenta, eso también se da, o sea, eso se da en cualquier cambio, ¿no? Me ha tocado ver gente que era creyente, ahora es atea, que se la pasa pero tirándole duro a su antigua creencia, y del mismo modo gente que era atea, que se hace cristiana y ahora resulta que es un apologista contra los ateos. Entonces, es como que, sí, gestionar esta No frustración. sabemos gestionar, este es todo el problema. No somos muy inmaduros a la hora de justificar nuestros cambios. Entonces, como no somos inmaduros para ver de frente y explicar nuestros cambios sin tirarle basura al otro, esa es la razón, simplemente la razón por la que en la mayoría de los casos, ojo, digo la mayoría, no todos, porque hay noajidas que tienen una conducta bastante amable, respetuosa con cristianos y han dado un ejemplo bastante significativo. El problema es que estos ejemplos prácticamente no son sensacionales, no generan contenido, no llaman la atención y por eso pasan desapercibidos como aquellos cristianos, gente recta, intachable, gente moralmente, éticamente respetuosa, gente que digna incluso de mejor ejemplo del que yo podría dar, y son cristianos. De modo que aquí hay un juego de relatividades que como seres humanos deberíamos de intentar comprender más allá de solamente pelear. Muy bien. También eso que menciona de que no surge en el vacío, me parece muy importante porque también a mí me tocó ver. Lo que pasa es que hubo un tiempo en que estuve metida en muchos grupos de diversas creencias y me tocó estar en grupos no ágidas o me interesó, vamos, el punto. Y me tocó ver un maestro muy popular en las redes, es un señor ya mayor, que es abiertamente frontal, crítico, beligerante contra el cristianismo. Entonces era como que yo les digo ahora, esto es así, y vayan y propáguenlo, casi, casi, ¿no? Por ejemplo, Jesús, o sea, tirándole cosas a Jesús, tirándole, pues sí, cosas contra él, que así Todo lo era malo que sabemos que hay en redes sociales, entiendo. bueno, sí, y todos los que son seguidores de creo que es un rabino, porque ya es un señor mayor, bueno, me da el aspecto de que es un rabino, de apoyándolo y sí, y como que reposteando su publicación y diciendo, sí es cierto, cuando yo estuve allí era un idólatra y bueno, entonces me di cuenta que sí, de alguna forma también este hate, por decirlo así, contra el cristianismo, pues estaba dirigido por ciertos líderes. Y a mí me pareció algo chocante porque ciertas personas judías que yo conozco no son así. Entonces decía, La ¿cómo es? mayoría no está así, Norma. Norma, presta atención al rabinato principal de Israel. El rabinato principal de Israel, sin caer en una verecundia, no una falacia de autoridad. Pero el rabinato principal de Israel es la institución religiosa oficial que, al menos desde el marco del Estado judío de Israel, representa la autoridad en términos religiosos. Y si te das cuenta, la mayoría, todos los rabinos de Israel, los grandes rabinos de Israel, tienen conversaciones interreligiosas. Se reúnen con el Papa sin ningún problema. Se reúnen con otros líderes islámicos, conversan. Esto es el famoso diálogo interreligioso. Y podemos ver a grandes autoridades judías, pues teniendo un diálogo amistoso, respetuoso, totalmente empático y en aras de mejorar las relaciones en el marco de la humanidad. La mayoría de los rabinos, toma en cuenta este dato, no difunden el noajismo. Es por algo. Pero lamentablemente tenemos rabinos, gracias a Dios, pocos, muy pocos, pero que son demasiado bulleros, son demasiado sensacionalistas, que en aras de imponer una visión judía supremacista, un judaísmo supremacista, ¿ok? Pues se dedican a instrumentalizar el noajismo como una forma de reclutamiento religioso e ideológico para sus propias agendas fundamentalistas, valga la redundancia. De modo que es causa y efecto. El noajida que esté relacionado con esta clase de judíos o rabinos, pues evidentemente va a terminar proyectando ese odio,
esa maldad, esa falta de comprensión. Y esto me sorprende mucho, Norma, porque se supone que si tú estuviste allí y sabes cómo son las cosas, tú deberías ser la persona más sabia para poder lidiar con ello. Pero vemos que no. Prácticamente los nuajidas que están relacionados con estos grupos sectarios, fundamentalistas y fanáticos de nuajidas, prácticamente se olvidan que ellos también estuvieron allí y que seguramente les hubiera gustado que los trataran con amabilidad. Claro. Que les ayudaran a salir, entre comillas, de la idolatría de una manera menos violenta. Porque aceptemos algo, a nadie le gusta aprender a punta de golpes. Eso a mí, al menos en lo personal, no me agrada. ¿Ok? A nadie le gusta aprender siendo humillado. A nadie le gusta aprender siendo denigrado, siendo burlado. Entonces, es una tendencia lamentablemente sumamente negativa que se está desarrollando actualmente en torno al nuajismo contemporáneo y que esta investigadora que cité, Rachel Feldman, también documenta en su libro, porque ella documenta precisamente que existe prácticamente un colonialismo digital, una expansión ideológica fundamentalista por parte de algunos rabinos judíos, de algunas escuelas judías. Existe una teología prácticamente dualista y jerárquica donde nosotros los judíos somos superiores y ustedes, los no judíos, aunque sean no ajidas, están prácticamente en un nivel de obediencia y de sumisión a nosotros. ¿Por qué? Porque teológicamente Dios nos escogió a nosotros, no a ustedes. Y como nosotros somos quienes tenemos que enseñar a las naciones, eso de manera implícita establece una jerarquía de autoridad. El hecho de que yo te tenga que enseñar a ti, te ubica a ti en una posición inferior a mí. Entonces, hay un tema de jerarquía, lamentablemente, entre el pueblo judío y los noágidas. Hay una instrumentalización política del noajismo, la cual está siendo utilizada no para difundir valores éticos y morales, no. Eso ha pasado a ser simplemente una justificación estética. Lo que en realidad se busca con la promoción del noajismo es una colonización, un reclutamiento ideológico sionista de algunos judíos y de algunos políticos religiosos que son de extrema derecha, políticamente sionistas y que reconocen el apoyo de las naciones. Por eso es que estamos viendo de alguna forma una instrumentalización bastante deshonesta de lo que vendría a ser originalmente las 7 leyes de Noé, para encajar y prácticamente inocular reclutamientos de personas en términos políticos. Todo por, evidentemente, una teología, una escatología teocrática del Estado de Israel en este contexto. Ni hablar del riesgo de alienación de la identidad de las personas. ¿Ok? La gente noágida prácticamente deja de pertenecer a su propia familia, a su propia cultura, a su propio país, a su propia patria, y comienza prácticamente a perder toda su identidad originaria por una identidad artificial, ¿ok? Porque no son judíos a fin de cuentas, no van a ser aceptados en Israel tampoco. Entonces viven prácticamente una identidad artificial que no tiene ninguna funcionalidad real. Ojo, si te prestas atención, Norma, te vas a dar cuenta que toda la doctrina noajida es idealista. Escapa de toda función material, de toda realidad objetiva. Es idealista, porque lo idealista es prácticamente manipulable. Es prácticamente como un mundo de fantasías en donde todo encaja, en donde todo es perfecto, todo tiene su lugar. Y esa es la peor forma de manipular a una persona ideológicamente. Y ni allá, ni olvidar, esto lo que acabo de mencionar, lo dice Feldman en su investigación, valga la redundancia. Por último, el potencial de intensificar los conflictos de violencia, intolerancia y sacralización territorial. Ella lo escribe en su tesis, que es este libro que mencioné
al inicio. Ella, y justamente expone lo que tú dices, los noajidas, en vez de fortalecer los valores humanos como respeto, amor, honradez, solidaridad entre sus semejantes, y esto es principalmente en relación a lo que ocurre en su propia sociedad circundante y real, pues terminan siendo instrumentalizados como agentes o tontos útiles, le dirían en términos coloquiales, para la promoción y defensa de otro país, de otra nacionalidad, de otra cultura, de otra gente. Esto estoy hablando en referencia a mí, pero de otras personas que no corresponden con las necesidades y las prioridades de estas personas en sí mismas. En otras palabras, estamos hablando de una ideología que prácticamente busca la autoanulación de todo deseo, propósito existencial del individuo en términos originales, reales, para prácticamente una imposición de una ideología foránea, extranjera, que no responde realmente a las necesidades que tiene esa persona. Es simplemente un tonto útil. Y eso es lamentablemente lo que se ve reflejado en la mayoría de las comunidades o grupos no ágidas que se ven principalmente en redes sociales. Es correcto. Todo esto último que nos ha dicho me parece a mí sumamente demoledor, por así decirlo, porque tal vez para muchas personas, como decía, puede ser muy personal, gente que sea no ágida y que no sea así, tal vez lo tome como algo personal de, oye, no, yo no soy así, pero realmente es lo Exacto. que se ve, es que a mí me ha tocado ver mucho este tipo de planteamientos de beligerancia en las redes sociales. A lo mejor hay ciertos no ágidas que no son tan eh, ¿cómo se dice? Proselitistas, vamos, pero en redes sociales sí se ve. Y justamente también era otra de las cosas que a mí me chocaba, porque la gente judía que conozco, que no son proselitistas, o sea, el judaísmo en sí no es proselitista, pero los no ágidas sí. Entonces se me hacía como que chocante, ¿no? A ver, el judaísmo no es proselitista en el sentido de que busca hacer la gente judía, Ujú. pero sí es muy proselitista en términos políticos. Ah, sí. Sí es muy proselitista en términos incluso religiosos, no necesariamente porque quieran hacer que tú te hagas judía. En eso sí no son proselitistas, nadie es proselitista prácticamente, pero no podemos negar que sí somos proselitistas en otros contextos y en otras áreas. Yo pienso que a veces este aspecto pasa desapercibido y no se habla. Nos quedamos con que el judaísmo no es proselitista, como si aplicara en todos los casos. No, no somos proselitistas en el deseo de buscar gente para que se haga judía, pero sí somos, Norma, muy proselitistas para que tú sigas siendo no judía, pero creas, pienses y nos sirvas a nosotros. ¿Ok? Esa es la realidad. Y esto lo podemos ver en canales que se dedican a la divulgación del noajismo. Ellos mismos confiesan, ellas mismas dicen, este contenido es para que más personas se hagan noágidas. El punto allí no es que se hagan menos mentirosos, que respeten más a sus padres. Ese no es el objetivo real, es el objetivo ideológico político. Ese es el verdadero objetivo de las personas que están utilizando el noajismo y lo están banalizando, lo están prácticamente volviendo inútil. O sea, las mismas personas que se supone están promoviendo el noajismo se están encargando de destruirlo, porque en vez de promover lo que realmente es el noajismo y enfatizar los principios morales y éticos que corresponden realmente al sistema, pues lo han terminado por banalizar, por desprestigiar al emplearlo como un mecanismo de reclutamiento, de coerción, como un mecanismo de creación de nuevas sectas. Y esto es sumamente trágico y algo que ya está documentado en los trabajos, insisto en ello, de la profesora Rachel Feldman, que hizo investigaciones documentales y de campo en México y en Filipinas. Wow. Me parece excelente. Voy a investigar sobre esa profesora. Y bueno, para ir cerrando, profesor, ¿qué cree que suceda con este movimiento no ágida dentro de unos 10 o 20 años? ¿Cree que sí, ya sea en una religión como tal, me refiero más expansionista,
O que agarren la onda y digan, oiga, no, vamos por mal camino, hay que ponerle freno. Yo dudo mucho que la corrección se dé. Yo pienso que va a extinguirse. De hecho, ya las estadísticas actuales 2025 se está extinguiendo. Toda esa ola que vimos en el 2021, en el 2022, que las redes sociales estaban como llenas, bastantes comunidades. No, datos, te voy a dar datos. De 10 comunidades que entrevisté en el 2000, perdón, dame un segundo para buscar el dato, ¿ok? Sí, sí, no te preocupes. Perdona, me voy a tomar un segundo porque no lo tenía contemplado en este discurso, pero acá lo tengo, porque de hecho lo publiqué. Lo publiqué. Aquí está. De 26 comunidades no ágidas que logré documentar, esto es en el marco de las redes sociales en diferentes países, 25 comunidades no ágidas del 2021, ya para el 2022, 22 y 23, porque lo hice en la mitad, 22-23 se había reducido prácticamente a 9. O sea, estamos hablando de que cerraron esas comunidades, dejaron de existir. Existen virtualmente como una página que queda abierta, pero está totalmente inactiva. Ya no hay publicaciones, ya no hay gente participando. La conclusión de esta estadística, la mía y la que hizo Feldman, es que el noajismo parece ser algo efervescente, algo temporal, algo que emociona al inicio, pero al final termina bajando en picada. Ese es un ciclo que se repite. Cada año, yo personalmente, cada año veo a nuevas personas, pero las del año pasado ya no están. Ya abandonaron el activismo no ágida, ya se salieron de los grupos, ya no participan. ¿Ok? Y eso es un dato demoledor, como dices, porque describe la realidad. No hay funcionalidad realmente en el mundo no ágida. Las religiones que existen hoy en día ya superan por mucho todo lo que ofrece o promete ofrecer o dice ofrecer el noajismo, tal como se pretende divulgar o se ha estado intentando promover hoy en día. Incluso el budismo es superior al noajismo. O sea, ya a la gente no le importa el noajismo realmente. A lo único que les importa es a la gente curiosa que lo escucha por primera vez, se mete, se involucra, pero después que vive cómo es la cosa, se sale o quedan inactivos, o sea, quedan como números en redes sociales, como el número 1244, pero esa persona ya no está allí, ya no participa, ya no está activa, está en otras cosas. Hay ¿cómo se llama eso? Hay muchos que han desertado del noajismo, pero ese es el detalle. Cuando desertan, ellos no lo publican. Solamente se publica y se enfatiza y se comparte cuando la gente se suma, pero no cuando la gente se sale. Y es allí por lo que se crea un espectro de que el noajismo está creciendo. No, eso no es real, eso no son datos. El noajismo está decayendo nuevamente. Cada año, todo lo que supuso subir ha vuelto a caer. Todos los años se repite el mismo ciclo. Haz el experimento hoy, 6 del 12 del 2025. Haz un listado de las 10 personas que más tú veas hoy en día no ágidas. Ojo, ojo, no estoy excluyendo ese pequeño porcentaje de personas que a pesar de los sismas siguen allí. Pero ojo, fíjate bien, ellos siguen allí porque prácticamente tienen pena, vergüenza de aceptar que están más estancados que cualquier otra cosa. Es por la vergüenza a reconocer que ya no les funciona el noajismo, ya no los llena, ya no los satisface, ya no los motiva, la razón por la que siguen forzosamente, la mayoría forzosamente siguen allí. Y lo sé porque estas mismas personas abren una segunda página y le llaman comunidad no ágida. Pero cuando ves, solamente es él y el gato, o ella y sus hijos. Ya, esa es la comunidad. O sea, hay una ficción bastante
proliferada en las redes sociales, una ficción totalmente falsa. Varias comunidades que se llaman comunidades, es solamente en realidad es una persona la que está detrás de la computadora. ¿Okay? Y si acaso captando gente curiosa que se mete al grupo, sí, pero al final no se compromete, no se consolida. Date cuenta, en la mayoría de los grupos que tienen más de 5,000, fíjate, si haces un análisis de interacciones, de reacciones, de cómo se comparte, te vas a dar cuenta que siempre es la misma persona. No son los 5,000 que están allí. Los 5,000, de hecho, ya ni siquiera participan realmente. Son simplemente el retazo numérico digital, porque hay otro problema, Norma, perdón. La gente se mete en los grupos, pero no se sale. O sea, siguen en los grupos como fantasmas numéricos, pero en realidad no están ahí, no están participando, no están comprometidos, no están actuando según el movimiento o las direcciones que el movimiento o el grupo está intentando inculcar y desarrollar. Fíjate, yo incluso formo parte de grupos en los que no estoy realmente activo. Sí, sí, me ha pasado. Hasta yo. Pero eso no significa que el grupo en realidad esté influenciando o esté generando gente, masas de gente. No. Es una ficción digital, tal como escribió ya Feldman en su trabajo. Muy bien. Bueno, pues ahí está, chicos, el dato de esta tesis. La verdad me ha interesado mucho. Espero poderla encontrar porque no sé, dice que el libro no está tampoco en español, ¿o sí? De Feldman. No, está en inglés, lamentablemente. Fue publicado por la Universidad de Pittsburgh, algo así. No recuerdo bien el nombre de la universidad, pero es un libro que incluso está en Amazon. Después de este video te voy a mandar la imagen o el link para que lo veas. Okay. Y es un libro académico publicado por una universidad, valga la redundancia, que hace, y repito, insisto en ello, porque estos son datos, o sea, esto no es, y ojo, quiero aclarar para terminar, Norma, porque yo creo que es importante. Yo personalmente no estoy en contra de las 7 leyes no ágidas. Yo no estoy en contra de que se le enseñe a las personas o se refuerce la importancia de no robar, de no asesinar, de bendecir a Dios. Yo no estoy en contra de eso. De lo que estoy en contra, y por razones metodológicas, epistemológicas, filosóficas, teológicas, es de la instrumentalización, de la manipulación que se ha hecho sobre este tema. De eso es de lo que estoy en contra. De que se utilice como una forma de manipulación política, de reclutamiento político, para promover agendas sectarias, religiosas o ideológicas que en realidad pues no se alinean originalmente con el propósito del sistema no ágida antiguo clásico. Eso que quede claro, porque y lo segundo es que yo no niego, yo no descarto que hoy en día existan no ágidas. De hecho, yo conozco varios en las redes sociales que sí están haciendo un trabajo positivo, un ejemplo de lo que vendría a ser la divulgación de un noajismo racional, de un noajismo respetuoso a otras religiones o a otros sistemas o grupos religiosos. Los hay, ¿ok? Yo no niego que no hayan, ni Norma ni yo estamos en contra de ello. Hay buenos no ágidas, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad que subyace desde el punto de vista de la observación y de lo que cualquiera persona puede medir, incluso en redes sociales, es que la mayoría que se identifica o dice promover el noajismo suelen ser personas sumamente extremistas, radicales, que de alguna forma u otra les encanta utilizar la coerción, la manipulación, la burla. Les encanta increpar a las personas de otras religiones de una manera sumamente violenta, que en esencia no ayuda tampoco al desarrollo positivo del noajismo, sino que causa un efecto negativo, que es justamente lo que estoy intentando corregir a través de estas conversaciones, de que lo corrijan, porque eso más que fortalecer la credibilidad del noajismo, es la que termina reduciéndolo a una secta violenta
y sin sentido. Sin querer, queriendo, eso es lo que termina realmente proyectándose. Así es. Pues, profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y por traernos toda esta información. Realmente el manejo que le ha dado me parece muy completo, me parece satisfactorio y de igual forma, si surge alguna duda, pues se la voy a plantear posterior a este video, alguna duda, por si quedó ahí algo que alguno de los seguidores diga, ah, faltó tal tema, faltó tal punto, igual y después podemos hacer una segunda parte, no sé si usted me lo permite. Y Pero personalmente acepto críticas. Si ves una crítica que sea legítima, ¿ok? sí, O alguien que está exigiendo a lo mejor una carga más sólida de las referencias o quieren ver las páginas en específico, yo con mucho gusto me puedo tomar el tiempo de fortalecer mi presentación y fortalecer mi documentación. Ojo, claro. tomando en cuenta que estos son ya trabajos publicados, la de la profesora Rachel Feldman y el profesor David Novak, ya son trabajos publicados. Las personas, el detalle es que ese es el último problema. Estos libros que revelan esto que estoy diciendo están lamentablemente en inglés. De allí que la mayoría de los nuajidas, que son hispanos y latinoamericanos, no tengan acceso a este tipo de conocimiento, a un entendimiento académico, histórico y crítico del nuajismo. Por eso es que al no tener acceso por la barrera lingüística, pues terminan dependiendo de las personas que se suponen son expertas en nuajismo en redes sociales y que lamentablemente en la mayoría de los casos son personas que simplemente están siguiendo una agenda ideológica totalmente manipulada de lo que es realmente el nuajismo. Y ese es el gran problema. Por eso que yo no culpo tampoco, Norma, a los nuajidas que hoy en día están ahora violentos, están como, sabes, con esa actitud prepotente, egocéntrica, soberbia contra la idolatría, principalmente cristiana. Yo no los culpo tanto porque, ¿sabes qué? Ellos están operando en la ignorancia de esta clase de conocimientos. Claro. ¿Ok? Esa es la... No lo justifico, claro está, pero digamos que intento comprender incluso de dónde viene la violencia. Entiendo. No, igual aquí en el canal hemos siempre dicho que donde quiera, en cualquier movimiento, ideología, religión, vas a encontrar buenos exponentes, buenos creyentes, buenos participadores de su religión, como gente que es de lo peor. Entonces, aquí no se trata de juzgar en sí como tal a lo que representa esta ideología, sino como dice usted, la instrumentalización y aparte como que este lado, pues malo, se podría decir, de tal movimiento. Pero por lo pronto realmente para mí ha sido muy informativo. Tocará aprender inglés para buscar estas tesis, estar esos libros y poder estudiar al respecto. Y pues nuevamente, profesor, muchas gracias. Gracias por la invitación, Norma, y te deseo mucho éxito. Espero que todo lo que hayamos conversado te sirva en alguna medida a tus futuras investigaciones. Estoy seguro que tú también tendrás tus propias búsquedas de información. Así que, bueno, no me queda más que desearte entonces éxito y si se da la oportunidad de podernos organizar para otro evento, para otro tema o dar continuidad a este, al menos en la medida de mis posibilidades, siempre estaré dispuesto de forma bastante amable y sincera en todo lo que pueda contribuir. Muy bien. Pues gracias nuevamente y de verdad espero pronto tenerlo nuevamente con este otro tema. Y pues también quiero darle gracias a los miembros del canal que estuvieron viendo este video y a las personas que nos vean en diferido ya cuando sea público. Si quedó alguna duda, algún comentario, siempre en un marco de respeto yo los pido, lo dejen aquí en los comentarios y si es posible que lo podamos transmitir al profesor, pues se lo comparto al profesor. También voy a dejar aquí en la descripción las redes sociales del profesor Meir para que vayan y lo sigan, porque realmente él sube videos, tiene YouTube y está en Facebook activo, entonces para que lo puedan seguir allí también. Me parece que también en TikTok, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que hoy en día me estoy dedicando a otra disciplina. Me estoy dedicando a la filosofía judía, la divulgación de la filosofía judía en términos concretos. Entonces, el tema no ágida es algo que sigo hablando de ello, solo que no es, digamos, el énfasis que desarrollo en la mayoría de mis publicaciones. Yo me estoy dedicando principalmente al desarrollo de la filosofía judía como tal,
explicando en las páginas de los diversos proyectos que ha abierto de manera personal, privada, como investigador en el tema y como docente. Esto es, por supuesto, fuera de mi profesión, porque yo doy clases aquí en una escuela. Entonces, de filosofía judía, de Machshaved Israel, como se diría en términos concretos, pero Ok, ya digamos que en forma personal, como estudioso, tengo mis propios proyectos de filosofía judía al que me estoy dedicando y que se llaman así, Filosofía Judía en Español. Lo pueden encontrar en TikTok, lo pueden encontrar en YouTube, aunque en YouTube no lo estoy utilizando mucho, tengo que actualizarlo, pero en Facebook y en TikTok es donde estoy desarrollando, liberando y publicando mucho contenido sobre filosofía judía en estricto. perfecto. Pues ahí lo tienen, chicos, para que vayan y sigan al profesor. Y bueno, nuevamente gracias. Y entonces esto sería todo, profesor. Chicos, nos vemos pronto. Saludos y gracias. Hasta luego. Shalom.